¿Cuál es el punto? Te doy lo que tengo. ¿Viste? Pedro dijo, y hoy empecé el tema, empecé así. De lo que tengo te doy. ¿Qué tengo? Tenés que saber quién sos para decir qué tengo. Entonces, ¿quién sos vos? Yo creo que acá entra lo que se llama testimonio. No hay que defenderse. Testimonio. ¿Qué habla de vos? ¿Qué es lo que habla de una persona? Su fruto. ¿Qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad? O sea, porque hoy hay muchos que dicen ser profetas. ¿Qué es lo que trae dolor a los profetas, al corazón de los profetas? Hablábamos el otro día que la tibieza, lo que decimos que somos y no mostramos, eso le produce dolor al corazón del profeta. La tibieza. La brujería y la adivinación. A los profetas detestan. Yo sé que lo que voy a explicar esto es un poco decirmo, pero tanto así sí. No, lamentablemente, como dice el libro del profeta Oseas, mi pueblo se perderá por causa de conocimiento. En el libro de Jeremías, el Señor habla a través del profeta Jeremías y dice, si entresacaras lo santo de lo vil, serán como mi boca. Y está hablando a un pueblo, está hablando al pueblo de Israel. Si entresacaras lo santo de lo vil, serán como mi boca. ¿Sabe que uno de los grandes problemas de este tiempo es a causa de la falta de conocimiento y de la necesidad de demostración de cosas, se practica mucha hechicería? ¿Cómo es eso, pastor? Sí, lamentablemente, y esto se practica dentro de nuestras congregaciones, especialmente del orden pentecostal como nosotros. ¿Y cómo es eso, pastor? Sí, lamentablemente es así. ¿Y qué es mezclar lo santo con lo vil? Hacemos muchas cosas que tienen un acto fronterizo con lo oculto. Las formas de ungir, hay iglesias que practican de tirar agua a las paredes para liberar, antes que termine el culto, rocían las paredes de agua para que los espíritus se vayan. Entonces, eso es hechicería, eso es brujería. Aún muchas danzas tenemos. Algunos van a decir, el pastor en contra. No. Algo que deberíamos alguna vez, ver ciertas cosas para entenderlas, porque muchas veces nosotros las hablamos, pero no las entendemos porque no las conocemos a la otra parte, no vemos la otra parte cómo se hace. Es como la fragilidad del humanismo, si vamos al caso, ¿sí? Donde usted, si lo viera, vería las danzas, que son varias, son una, pero la hechicería con con la línea tan frágil del demonio a la gracia de Dios, es muy frágil y muy fácil de quebrarse para el que no sabe nada. Para el que sabe, vos lo vieras, te vas a dar cuenta de sí, como le pasó al ciego. Escuchó, lo vio y se dio cuenta. ¿Pero por qué? Porque fuiste educado y te enseñó. Pero hay gente, lamentablemente, en el mundo que es irracional y no conoce. Es más, mal informado, porque estamos mal informados, me anoto con ese mal informado, estamos siendo mal informados en muchas cosas y nos están quebrando esa línea para invadirnos en la ignorancia. Pero no, por eso digo, en el mundo que si pasa es normal, pero lamentablemente pasa dentro de nuestras congregaciones. Y puedo entender, no porque sea malo, porque tengan maldad, sino porque se dejan guiar por la emoción. Cuando nosotros empezamos, un día vamos a ir a un culto pentecostal, bien pentecostal, y para ver cuando empiezan a cantar, se lo digo o no se lo digo. Una de las cosas que se usa para la manifestación emocional del alma es los equipos altos. Sí. ¿Entiendes? Si usted pone un equipo a todo volumen, la vibración.
Entonces, Es más emocional, es ambivalente la música, es ambivalente, claro. en un momento te puede superar a un estado, a un así total o a una depresión. Manipulan los sentidos. Entonces, esas cosas, hoy las podemos hablar. Y si la dijera, por ejemplo, yo en una congregación de donde esto se practica, me corre. Pero ¿qué es lo que lo que les dije al principio? Yo tengo una responsabilidad con esta casa. El resto, si Dios me permite y ellos permiten ser enseñados, les enseñaremos. Pero ustedes el día que estén en el ministerio activo, van a saber diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No por lo que a mí me parece, sino por lo que está escrito. Porque el parámetro justo de una vida en santidad pasa por la Escritura. Entonces, cuando digo vida en santidad, no estoy hablando de vida en pecado, en adulterio, en fornicación, en lascivia. No, estoy hablando del pecado y la ignorancia que nos hace apartarnos del propósito perfecto del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Entonces, cuando los profetas verdaderos, los profetas de Dios detestan esas cosas, las detestan, porque detestan lo que es brujería, hechicería. Y lamentablemente, inclusive yo he visto ministrar gente que están ministrando y empiezan, que están orando por vos y empiezan, no permita nunca que lo hagan con usted, no lo permita. Hay un personaje de oro que le decían hermano Chanta, ¿te acordás? Sí, bueno, pero es que la Umbanda practica eso. Entonces, pero hay iglesias que lo practican. Te están ungiendo y empiezan, y te pasan las manos para abajo, y te pasan la mano por la espalda. Eso. Sí, usted está acá. ¿Ahora lo hicieron? No, pero, o sea, vengo de bien pentecostal o se limpian antes, se limpian la cara, el cuerpo, y después la persona igual se limpian todo. Estamos como los judíos que se lava cuántas veces. 7 veces. Entonces, eso es dejar lo santo con lo vil. Y eso se llama hechicería, literalmente. Y el profeta detesta eso. El profeta detesta. Entonces, uno tiene que... ¿Por qué el conocimiento este, hermano? Porque cuando usted tenga la obligación y hoy no tiene la obligación, porque estamos... Bueno, solo los pastores tenemos esa obligación de enseñar a un pueblo. Pero hoy están un poco en la tribuna viendo qué pasa. Pero cuando llegue el momento que estén en el escenario, no lo hagan, no lo permitan y no lo enseñen. Porque es antibíblico eso. Eso es una actividad umbandista. Los que conocen el umbandismo saben que es así. Igual que ciertas danzas son de una manifestación umbanda. Y si hay, le hago una consulta, si hay gente, es decir, de los miembros, se llama el caso, que empiezan a danzar, ¿se los puede ir a detener? No, porque no estás en tu casa. Ahí te van a sacar patada y prepararte. Claro, no estás en tu casa. Ahora, si está, por ejemplo, viene mañana o pasado, vienen gente que empiezan a hacer esas cosas, uno los espera. Los recibe, los mira, clama al Señor, no permite que se contagie la cosa. Y despacito alguien va, lo abraza. O si no, simplemente reprenderlo en el nombre de Jesús. No hace falta, porque el poder no se manifiesta en el grito. Y que creo que el enemigo lo que busca es la confrontación para poder hacer un show de todo eso y que escándalo de paso para que lo conozcan. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, que también por eso mismo no acepten a los profetas. ¿Que no acepten a los verdaderos profetas? No lo aceptan. No. Porque lo pueden mandar al frente. Sí. Claro, donde saca la ficha de los espíritus que no corresponden, si la congregación está influida o influenciada por espíritus que no son de Cristo, no vale que no lo hagan. Porque como le explicaba todavía que no aceptan los profetas, digamos, los profetas no son la palabra y no permiten los profetas. O sea, sí herramientas, instrumentos, pero no
Pero ¿y qué son los instrumentos? Eso pero son, o sea, llevado a su forma igual. No es que viene un verdadero profeta de la palabra y inviten, no dejen entrar a su congregación o predicarlo. En una oportunidad fuimos a una vigilia, creo que fue una vigilia, y le tocaba predicar a la. Y cantaron, y cantaron, y cantaron, y cantaron, y estaban, danzaban, y sacaban, y volvían a traer, y lo llevaban, sacaban de la mano y lo llevaban al altar, y de allá, qué sé yo. Cuando se paró el predicador y abrió la palabra, porque era profeta mayor, ¿sabes qué hicieron todos? Háganlo por afuera. Todos estaban acá en la sierra, claro, se cansaban, ya no había música. Entonces, es como es lo que decías recién, le prestan atención a lo que es del enemigo y de su propia carne, y no le prestan atención al verdadero profeta que está hablando. O si no, también hay otra cosa que ahora que dijo la mamá, eso que traen, que llevan, ¿verdad? Hay una cosa que a mí también no, como que no es que, sino que me choca, sino que me parece absurdo el hecho de, por ejemplo, estamos hablando con esa persona y la persona se cae. Y dice, levántelo. Bueno, ahí se cae, levántelo. Me parece como que, primero, es una falta de respeto. Segundo, me parece absurdo lo que está haciendo. Y tercero, ¿por qué lo haces? Esa es mi pregunta, o sea, está bien que vos, que la gente se caiga, todo eso, pero me parece raro que empiecen, levántelo. Y 2 o 3 veces ya la persona ya está re mareada, porque lo levantaste, lo tiraste, lo levantaste, lo tiraste. Es como que me parece que es un chiste lo que está haciendo. Pero es que, Ruth, el problema es justamente ese, que la gente necesita espectáculo. Y vos fijate que en esas congregaciones se llenan. Sí. Hubo una presencia de Dios, y no era presencia de Dios, es emotividad, y está bien. Pero vuelvo a decirle, ¿cuál es mi obligación? Explicarle a los de acá que esto no lo hagan porque una cosa es de Dios. Los grandes avivamientos pasan esas cosas. Yo justamente estoy estudiando ahora sobre los avivamientos en Chile. Y estoy escribiendo sobre los avivamientos en Chile. ¿Pero de qué te sirve la emotividad? Cuando se va la emoción, te quedas tentado. Claro, pero por ejemplo, los verdaderos avivamientos, porque una cosa... Una visión cuando te tocó, no importa qué No pase se después. nada la emoción. Claro. Puede caerse el mundo, pero si el Señor te tocó, no lo perdés. Vuelvo a decirle, una cosa es lo verídico, lo verdadero, la caída, la risa, el canto, el salto. Una cosa es lo verídico, porque pasa, nuestro cuerpo al ser finito, al tener un toque del Espíritu de Dios, tiene manifestaciones raras, supuestamente por el hombre. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es el espectáculo, porque yo tengo más poder, te unjo, te cae, te vuelvo a ungir, te cae. No, eso es chabacanería. Es lo mismo que pasó con este siervo Ledesma en el Chaco, con otra diferencia, que dijo que 90.000 pesos argentinos se transformaron en $100.000. Es más o menos lo mismo. Entonces, para mí que se dieron cuenta que tenía dólares, entonces dijo, no, los 9.000 se convirtieron en dólares. Dios puede hacer eso y muchas otras cosas más. Yo no niego eso. Pero otra cosa, ¿cuál es el propósito? A ver, uno tiene que ver la obra de Dios en el propósito. ¿Cuál es el propósito? Que el Señor te sane. ¿Cuál es el propósito? Que el Señor te sane. Que te salve. Porque si vos me decís, no, pero Seferino también sana. Y si vos me digo yo que sí. La difunta Correa también sana. Sí. El Gauchito Gil también sana. Sí. Ahora, ¿cuál es el propósito del Gauchito Gil? Tenerte de esclavo. ¿Cuál es el propósito de la difunta Correa? Tenerte de esclavo de la idolatría. ¿Cuál es el propósito de Seferino Lamúcara? Es tenerte de esclavo del Gauchito Seferino. Ahora, la sanidad de Cristo, ¿cuál es el propósito? Que conozca la verdad de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito que te caigas? Que cuando te levantes diferente. ¿Me explico? Por ejemplo, en lo que estoy leyendo, cuenta la historia que chiquititos, caían al piso y se reían y masticaban y cuando se lo levantaban el padre le preguntaba, ¿y qué te pasó? ¿Por qué te reías? Porque vi cosas lindas y vi seres especiales que jugaban, que se reían, yo jugaba con ellos
¿Y por qué hacía? Porque estaba comiendo frutas que no conozco acá y eran dulces, muy dulces. Al principio de la caída, con Carlos Anacondia, allá en el año 80 y algo, la gente que se caía en el Lazo, allá en el Lazo es un campo donde hacía jineteada, la campaña de San Isidro, la gente caía al piso embarrada, pero cuando se levantaban eran otras personas. ¿Y qué viste? No, yo vi a un personaje que me levantaba y me decía, que me decía que me perdonaba. Experiencias sobrenaturales. A lo demás es cuento, es chiste. Mezclan lo santo con lo vil. Hechicería. No, o sea, a lo que yo voy es que no estoy en contra porque, o sea, muchas veces cometemos el error de encuadrar a Dios en lo que ya conocemos. Pero eso es lo que tenemos de malo, que encuadramos a Dios. Y Dios tiene una multiforma de manera de tratar con cada uno. Pero ya el hecho de que si te caíste, no había Dios, te vas a levantar de otra manera. Pero ya el chiste de levantarte, tirarte, levantarte, tirarte y hacer todo ese espamento me parece una falta de respeto. Sí. Vuelvo a decir la misma palabra, mezclo lo santo con lo vil. Eso es hechicería, así literal. Otra cosa que le produce dolor a los profetas es cuando no hay amor. ¿Qué es el amor? El amor es un fruto del Espíritu Santo y el libro de Primera de Juan capítulo 4 versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces tenemos que los profetas aman la unción del amor, cuando manifiestan el amor, no dicen que te amo, te manifiesta el amor. Otra cosa que el profeta detesta es cuando no hay oración, que es lo que hablábamos el otro día. Nos está faltando la consagración. Consagración es apartarse para. Entonces, ¿cómo me aparto? Tomo un tiempo. ¿Por qué ayunamos nosotros? ¿Qué conseguimos con ayunar? Aquietar nuestro cuerpo. No es otra cosa, no es un sacrificio, es una ofrenda, un tiempo de apartarme del alimento, de cosas, y pensar y orar y estudiar y buscar la palabra de Dios. Necesitamos orar. Las cosas que aman los profetas. Vamos a ver lo que aman los profetas. La presencia de Dios, en primer lugar. Los profetas aman la presencia de Dios. Salmo 63, 2. Sí. Para ver tu poder y tu gloria, así como la te he mirado en el santuario. Amén. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. La presencia de Dios es, para el profeta, es como decir el aire que respira. Ama la presencia de Dios, buscan la presencia de Dios, charlan con Dios, están constantemente, no solo cuando tienen un tiempo para orar, el tiempo de compartir, el tiempo de estar, el tiempo de hablar. La presencia de Dios te impulsa a hablar, te impulsa a predicar, te impulsa a ungir, te impulsa. Es así, La presencia de Dios, cuando estamos, que conocemos al Señor, que estamos, pero hay algo que el profeta ama, es la presencia de Dios. ¿Vale? Otra cosa que los profetas aman son los lastimados y heridos. Los profetas no ignoran ni pasarán por alto a los quebrantados, lastimados y heridos. Ellos tienen la capacidad de identificarlos, pueden verlos ante la multitud. Los profetas pueden a aquellos necesitados de sanidad y restauración cuando los demás los pasaron por alto. Los profetas no pasan por alto un lastimado, un quebrantado. Isaías 42:3. No quebrará la calle cascada, le pagará el Pablo que humillare. Por medio de la verdad traerá justicia. 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas
esperarán su ley. Los profetas no pasan por al lado de un caído sin levantarlo. Amén. Los profetas aman la adoración. Los profetas aman la gloria y la presencia de Dios. Ellos son inspiradores, naturales, y les encanta la adoración. Inspirada. Les gustan las canciones y los sonidos nuevos. La canción del Señor motiva a los profetas. Ellos son líderes de adoración fanáticos. Les encanta la adoración. ¿Amén? Algunos adoradores de la Biblia fueron profetas. Voy a mostrar, póngalo eso, algunos adoradores en la Biblia aparecen, eran profetas. David, uno, Asaf, otro, Enán, Pero que yo era. David, Asaf, Enán y Gedeón eran adoradores y profetas. Primera de Crónicas 25, 1. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizaran con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijo de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedelías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Semeía, 6 bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para clamar y alabar a Jehová. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebeúl, Jeremot, Ananías, Ananí, Eliatá, Gedaltí, Romentí, Eser, Josbecasá, Malotí, Otir y Masasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas, y todos esos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpa, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. Eran profetas adoradores. Escribo, la adoración crea una atmósfera para que actúe el espíritu de la profecía. Los profetas y la gente profética se mueve muy bien en la atmósfera de la adoración. También en la atmósfera de la adoración están los visionarios que tienen la capacidad de, en el ámbito espiritual, como el resultado de nuestra adoración, los visionarios han visto ángeles, humo, fuego, lluvia, demonios, caballos, ejércitos, joyas, juicios, colores. Pueden declarar a la congregación lo que vieron y animar a los santos a actuar según lo que ven. Esto resulta en una libertad de un ambiente de adoración. La adoración te lleva a todo eso, porque justamente la adoración no es oración ni es canción, es obediencia, es un acto de sumisión. Y la adoración lleva a la profecía. Toda persona que quiere entrar en el ámbito profético tiene que ser un adorador. Lógicamente, un adorador Dios lo lleva al ámbito profético.
Primera de Samuel 10:5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizan. 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Está hablando del rey, ¿no es cierto?, que Dios tuvo misericordia y que después lamentablemente siguió en el mismo. Segunda de Reyes 3:11. Mas Josafat dijo: ¿no es aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel, Josafat, y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti, ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados. Dice, traed un tañador. ¿Qué era un tañador? Uno que tocaba un ruido, hacía un ruido, no era un flautista, no era, háceme un pandero. ¿Por qué necesitaron un tañador? No sé. Porque el Señor quería un tañador. Entonces, dice que empezaron a tañar. Y a veces decimos, ¿y para qué? Eso es lo que hablábamos recién. Una cosa es el conocimiento y el problema es cuando el conocimiento se envanece. Porque el Espíritu de Dios no todo se entiende por la lógica, por lo que yo entiendo, por lo que yo solo conozco. Yo digo tañador. Hay que ruido molesto como este. La lógica dice, no, necesitamos un teclado que toque una alabanza de adoración. Elige un tañador. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Es verdad lo que estamos hablando, que nos debemos cuidar de la exageración que pareciera que si no hoy tenemos 10 panderos que suenan, no va a pasar nada. No es así. Tampoco podemos decir que no necesitamos 10 panderos. ¿Me explico? Tenemos que tener lo que se le llama equilibrio y sanidad. Cuando digo sanidad no estoy hablando de una enfermedad del cuerpo, sino de una enfermedad del alma y de la mente. Estamos enfermos de conceptos. Tenemos que dejar que el Espíritu fluya, como Él quiera. Pero nosotros tenemos que recordar que no somos puro espíritu, que somos cuerpo, y cuando hablamos de cuerpo hablamos de mente, entender. Tenemos que ser entendidos. La palabra entendido en la Biblia se dice muchas veces. David era entendido en lo que hacía. Porque muchos dicen, pero sí, pero David danzó.
Entonces creemos que como David danzó, todos tenemos que danzar, pero no entiende que cuando la mujer de David se enojó porque se quitó, no es que porque muchos dicen, David se desnudó, mentira, no se desnudó, se quitó el ropaje real, el ropaje de rey. Entonces, mira, el rey, y dice que él la vio, o sea que estaba con entendimiento, no estaba en el espíritu como nosotros decimos el espíritu. Entonces, él estaba con entendimiento y danzó en una demostración de alegría, como si yo aplaudo, si yo salto, si yo grito. ¿Qué es la danza? Porque muchos creen que la danza es una sola forma. Levantar los pies de la tierra, esa es una danza. Y no danzó por cualquier cosa. Danzó porque iba en alegría, porque llevaba el arca del pacto. Entonces, nosotros tenemos que tener claro eso. Pero el Señor pidió a través que vengan tañadores. Entonces, nosotros no nos tenemos que sorprender. Que alguna vez el Señor nos pida cosas para nosotros raras. Pero siempre que esté en orden, ¿no es cierto? Y estén en el espacio que les corresponde. ¿Amén?